El camino a Emaús. ¿Por qué exactamente dos discípulos? ¿Quiénes eran? ¿Por qué se dirigían precisamente a Emaús? ¿Por qué no pudieron reconocer a Jesús? ¿Por qué se desvaneció Jesús al partir el pan? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor de Semillas para la Vida. En mi conferencia, Emaús, un análisis bíblico, te ofrezco las respuestas a estas preguntas a través de un minucioso análisis de cada versículo de este bellísimo pasaje del Evangelio según San Lucas. Descarga el audio de esta conferencia en www.semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Te habrás dado cuenta que si lees un salmo en la misa y te gusta mucho, y llegando a tu casa lo buscas en la Santa Biblia para volver a rezarlo, la numeración casi nunca coincide entre la Biblia y el misal. Como sabes, los salmos están numerados del 1 hasta el 150. ¿A qué se debe la diferencia entre las dos numeraciones? Sucede que existen dos maneras de numerar los salmos dependiendo de si estos están contenidos en la Biblia griega o en la Biblia hebrea. Del Salmo 10 al Salmo 148, la numeración del texto hebreo, que es el que se emplea en la mayoría de las Biblias, se adelanta por 1 al texto traducido del griego, que es en el que se basa el misal y también la liturgia de las horas. Esto se debe a que los salmos en la Biblia griega, los salmos 9 y 10, quedan unidos en uno, al igual que los salmos 114 y 115, pero por el contrario, el Salmo 16 está dividido en dos, lo mismo que el Salmo 147. En la práctica, esto significa que cuando en tu Biblia buscas un salmo que leíste en la misa, debes tomar en cuenta que del Salmo 10 al Salmo 147, estos aparecerán en tu Biblia con un número mayor que el del misal. Pero también te darás cuenta que este número con el que aparecen en el misal, en tu Biblia aparece escrito en paréntesis. Por ejemplo, este salmo que quizás sea el más famoso o que quizás sea el preferido de la mayoría de las personas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Si ves en tu misal, está listado como Salmo 22. Pero en la Biblia aparece así, Salmo 23, 22 entre paréntesis. Es decir, la numeración hebrea primero y la griega, que también es la de tu misal, entre paréntesis. En el misal y en la liturgia de las horas, por el contrario, no se acostumbra a incluir entre paréntesis la numeración hebrea. Simplemente presentan la numeración griega, por lo cual este mismo salmo, El Señor es mi pastor, nada me falta, aparece sencillamente como Salmo 22. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.
El camino de Emaús. ¿Por qué exactamente 2 discípulos? ¿Quiénes eran? ¿Por qué se dirigían precisamente a Emaús? ¿Por qué no pudieron reconocer a Jesús? ¿Por qué se desvaneció Jesús al partir el pan? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor de Semillas para la Vida. En mi conferencia Emaús, un análisis bíblico, te ofrezco las respuestas a estas preguntas a través de un minucioso análisis de cada versículo de este bellísimo pasaje del Evangelio según San Lucas. Descarga el audio de esta conferencia en www.semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Te habrás dado cuenta que si lees un salmo en la misa y te gusta mucho, y llegando a tu casa lo buscas en la Santa Biblia para volver a rezarlo, la numeración casi nunca coincide entre la Biblia y el misal. Como sabes, los salmos están numerados del 1 hasta el 150. ¿A qué se debe la diferencia entre las dos numeraciones? Sucede que existen 2 maneras de numerar los salmos, dependiendo de si estos están contenidos en la Biblia griega o en la Biblia hebrea. Del Salmo 10 al Salmo 148, la numeración del texto hebreo, que es el que se emplea en la mayoría de las Biblias, se adelanta por 1 al texto traducido del griego, que es en el que se basa el misal y también la liturgia de las horas. Esto se debe a que los salmos en la Biblia griega, los salmos 9 y 10, quedan unidos en uno, al igual que los salmos 114 y 115, pero por el contrario, el Salmo 16 está dividido en 2, lo mismo que el Salmo 147. En la práctica, esto significa que cuando en tu Biblia buscas un salmo que leíste en la misa, debes tomar en cuenta que del Salmo 10 al Salmo 147, estos aparecerán en tu Biblia con un número mayor que el del misal. Pero también te darás cuenta que este número con el que aparecen en el misal, en tu Biblia aparece escrito en paréntesis. Por ejemplo, este salmo que quizás sea el más famoso o que quizás sea el preferido de la mayoría de las personas: El Señor es mi pastor, nada me falta. Si ves en tu misal, está listado como Salmo 22. Pero en la Biblia aparece así: Salmo 23, 22 entre paréntesis. Es decir, la numeración hebrea primero y la griega, que también es la de tu misal, entre paréntesis. En el misal y en la liturgia de las horas, por el contrario, no se acostumbra a incluir entre paréntesis la numeración hebrea. Simplemente presentan la numeración griega, por lo cual este mismo salmo, El Señor es mi pastor, nada me falta, aparece sencillamente como Salmo 22. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.